Antes de iniciar con todo, ¿no? Con todos los temas que vamos a ver, quiero mostrarles las siguientes fotografías, ¿no? Estas fotos son reales, son fotografías históricas que fueron realizadas por Charles Evetts, ¿no? Y corresponden en realidad a escenas cotidianas, casi todas, ¿no? Algunas son escenas que se han armado, ¿no? Pero en realidad no hay ningún Photoshop, ¿no? En realidad son escenas que se daban en esos tiempos. La mayoría de esas fotos en realidad no son preparadas, son más que todo escenas de obreros que participaron durante la construcción de un rascacielos, el rascacielos de New York entre 1920 y 1935. Como ustedes pueden apreciar, las medidas de seguridad eran un tanto especiales, ¿no? Eran bastante peculiares. No se tenía arnés, se trabajaba sin EPPs prácticamente. Entonces, este proyecto se hizo en realidad para denunciar esta situación, ¿no? La precariedad en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los obreros que trabajaban durante esta época, ¿no? Esta es la foto más famosa que se tiene. Esta foto es una fotografía mundialmente conocida. De repente ustedes la han podido ver en varios portales, o cuando han visto alguna noticia sobre seguridad y salud en el trabajo siempre la ponen, o en noticias sobre trabajo en altura, ¿no? Su título, el verdadero título, el título original es Lunch Atop a Skyscraper, o Almuerzo en la cima de un rascacielos. Y bueno, esta fotografía se tomó en el piso número 69 de los 70 pisos que tenía el edificio RCA, ¿no? Que luego fue nombrado como General Electric. Es una empresa bastante conocida, de seguro ustedes o alguno de ustedes las conocen, del Rockefeller Center, ¿no? Estas son fotografías, más que todo esto es para mostrarles cómo era la situación antes. Y bueno, este es Charles Evetts, este es el fotógrafo que nos pudo mostrar, ¿no? Todas estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Gracias a su trabajo se denunció esta situación. Y bueno, ahora quiero que vean estas otras fotografías, estas tres fotografías que les voy a mostrar. La primera corresponde a la isla de Pascua de Chile, las pirámides de Egipto, y también tenemos a nuestra ciudad más antigua de América, que es la ciudad de Caral, en Perú. Ahora, me gustaría que se pregunten o me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Qué de común tienen estas tres fotografías? ¿No? Bueno, obviamente son fotografías que corresponden a grandes obras maestras, ¿no? De la historia del mundo. Son estructuras colosales, son bastante antiguas también, pero quiero que se den cuenta que son estructuras que, al igual que tienen una gran magnitud, han tenido una gran cantidad de recurso humano trabajando en ellas, ¿no? Entonces, esto es el punto al que quería llegar, ¿no? ¿Cuántas personas podrían haber trabajado acá, ¿no? Miles de millones, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es la siguiente, ¿no? ¿Cuántos accidentes o enfermedades ocupacionales creen que ocurrieron durante el desarrollo de estas grandes construcciones del mundo antiguo, ¿no? ¿Se imaginan cuántas personas pudieron haber fallecido durante la construcción de Caral o las pirámides de Egipto, que es una estructura muy, muy conocida, o la isla de Pascua, ¿no? ¿Cuántas personas se enfermaron, tuvieron algún tipo de enfermedad ocupacional? En realidad, si yo les pregunto y cuando yo hago ese tipo de preguntas, no me dan una cifra exacta, ¿no? Me dicen miles de millones y esa es la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta es miles de millones. ¿Por qué? Porque no se tuvo en esa época un registro real, ¿no? En esa época no se tenía como que un registro de cuántas personas podrían haber muerto o podrían haberse enfermado, porque en realidad no era una preocupación en esa época. Y bueno, no se tenían registros, así que no se puede tener una menos exacta.
pero sí se puede decir que murieron miles de millones, cientos de personas, ¿no? ¿Cuántas personas se formaron? También miles de millones. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, en estas construcciones más modernas, entre comillas, por ejemplo, la presa Hoover y el canal de Panamá. En la presa Hoover y el canal de Panamá ya se tienen un poco más de registros, ¿no? No tan exactos, pero sí se tienen una cifra aproximada, ¿no? Se dice que durante la construcción de la presa Hoover, la cantidad de muertos fue superior a 1000. Y en lo que respecta al canal de Panamá, se tuvo más de 20.000 muertos, pero en realidad yo imagino que la cifra debe ser mucho más, ¿no? Superior tal vez a 40.000, porque si ustedes estudian un poco la historia de lo que era el canal de Panamá y la construcción, van a darse cuenta que ahí se derramó bastante sangre. Entonces, no son cifras exactas, obviamente, tal vez no son cifras que se acercan a la realidad, pero sí al menos hay como que un índice, ¿no? De cuántas personas murieron, ¿no? Y finalmente quiero mostrarles la siguiente fotografía que corresponde al Museo de la Fundación Louis Vuitton, que es un museo que se construyó en el 2013 más o menos. En realidad es bastante complejo. La primera fotografía ustedes pueden ver, ¿no? Que es una unión de varias piezas. Si ustedes también buscan y ven el bosquejo del museo, todo surgió como un garabato, un garabato que alguien hizo y quiso volverlo realidad. Y tal vez no tenga la magnitud de estas tres construcciones, ni de la presa Hoover, ni tampoco del canal de Panamá, pero de hecho que es una estructura grande, ¿no? No es un simple museo, o no es una simple escuela, ¿no? Entonces, ¿ustedes imaginan cuántas personas pudieron haber fallecido durante la construcción del museo? ¿O cuántas pudieron haberse enfermado? ¿Cuántos incidentes hay? En realidad, dentro de esa construcción o durante de la construcción del Museo de la Fundación Louis Vuitton, se obtuvo una cifra de prácticamente cero, ¿no? En realidad prácticamente fue cero la cantidad de muertes o de la cantidad de accidentes que se tuvo durante su construcción, ¿no? Entonces nos preguntaríamos también cómo es que se va a lograr esto, ¿no? ¿Cómo es que de miles y miles de muertos? Bueno, ya sabemos que eran construcciones enormes, pero de todas formas, para el nivel de construcción del museo, ¿no? La cifra es casi ideal, ¿no? Casi cero. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esto se va a lograr porque hay cada día más un mayor interés por el control de los riesgos. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de registros, ¿no? Los registros nos permiten ver la realidad de las empresas para tener índices, y esos índices nos van a permitir retroalimentar cualquier tipo de sistema, ¿no? Si de repente se registran más accidentabilidad de repente en una zona, entonces esos registros nos van a ayudar a priorizar las zonas, ¿no? Priorizar qué áreas se tienen que aplicar los controles con mayor intensidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos mayores registros se obtienen porque hay una mayor preocupación finalmente por lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, tal vez ustedes lo podemos de repente colocar en cifras, ¿no? Pero imagínense tantas personas muertas, ¿no? Tantas personas que de repente dejaron atrás su familia, ¿no? De repente tenían una familia que mantener y fallecieron ahí, ¿no? Eran de repente el único ingreso de casa. Y bueno, por no tener buenas medidas de seguridad, fallecieron, ¿no? Parecen simples cifras, pero en realidad es bastante importante tener esto, ¿no? Tener un registro para darnos cuenta de qué es lo que sucede, ¿no? en cada construcción. Y bueno, para hablar más sobre esto, ¿no? Vamos a relatar o vamos a comentar brevemente sobre la historia de la salud, de la seguridad y salud en el trabajo.
¿Por qué? Porque de repente muchos se deben de estar preguntando, ¿no? ¿Cómo es que surgió la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cómo es que ha tenido tanta importancia no de la noche a la mañana, pero sí, ¿no? De pronto, ¿no? Por así decirlo. En realidad fue un proceso que se inició desde hace muchos, miles de años. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos el periodo antiguo, ¿no? Donde las medidas de higiene y seguridad eran inapropiadas, ¿no? Los primeros trabajos generalmente estaban evocados a lo que era la construcción de instrumentos de trabajo, inicialmente de piedra y madera, y luego ya se realizaron en base a cerámica. En esta época no se realizaba ningún tipo de medida para proteger a la persona con respecto a su ocupación, pero sí existía lo que era la ergonomía, ¿no? Vamos a ver más adelante en otras sesiones de qué se trata la ergonomía, pero para adelantarles, la ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador, ¿no? Entonces, en esta época, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos que se realizaban a medida de las proporciones corporales, ¿no? Si una persona era más bajita o de repente una persona era más menuda, los instrumentos se realizaban acorde a sus proporciones, ¿no? Y eso también, bueno, está también dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero más allá de esto no había alguna medida de higiene y seguridad más allá de esto. También tenemos esta etapa, 4000 antes de Cristo, en donde el faraón era el encargado de dar las medidas de protección. Se va a tener especial consideración, por ejemplo, con los guerreros, ¿no? Los fabricantes de armas y los embalsamadores. Bueno, como ya habíamos, ¿no? mencionado en la antigüedad, las medidas de higiene y seguridad eran bastante precarias, ¿no? Por ejemplo, en esta época la actividad laboral más representativa era la minería, ¿no? En Egipto y en Grecia van a existir importantes yacimientos de oro y plata y también plomo. Sin embargo, no se implementaban medidas de seguridad e higiene fundamentalmente porque los que desempeñaban estas tareas eran esclavos, no eran presidiarios, entonces no había ninguna importancia por la salud de los esclavos, ¿no? Aparte, se tenía bastante recurso humano, por lo tanto, cuando fallecían o quedaba incapacitada alguna persona, producto de algún accidente, estos eran reemplazados por otros trabajadores, ¿no? Entonces no había ningún, por así decirlo, interés por cuidar la salud de las personas que laboraban durante esa época. Bueno, otro representante, ¿no? de la época antigua, antes de Cristo, es Hipócrates. Él va a estudiar lo que es la intoxicación por plomo y va a definirla como una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, si ustedes buscan más sobre la historia de Hipócrates, van a darse cuenta de que va a ser fundamental explicar más lo que es la intoxicación por metales. Y bueno, ¿qué sucedía en la Edad Media, ¿no? ¿Qué avances tenemos en la Edad Media? En la Edad Media tenemos dos personajes importantes, que tal vez ustedes no los conozcan, pero sí fueron parte clave para el desarrollo de la salud ocupacional, ¿no? Estos son Agrícola y Paracelso, y van a ser las primeras personas que van a realizar observaciones de las enfermedades de los mineros, ¿no? Pero que también van a servir para describir otro tipo de enfermedades. Primero vamos a empezar con Paracelso. Paracelso, ¿qué aporte nos dio, no? En realidad, durante esta época, no sé si se acuerdan que en la Edad Media se buscaba bastante lo que era el elixir de la vida, ¿no? En la Edad Media, el afán por encontrar el elixir de la vida era un boom, por así decirlo. Pero como fue una moda o un boom, empezaron a aparecer, por así decirlo, charlatanes, personas que no
engañaban a otras, ¿no? Diciendo de que tenían el elixir de la vida, pero no era así. Entonces llegó un punto en el que esta búsqueda, ¿no? O la alquimia fue prohibida tanto por los reyes como por los sacerdotes, ¿no? Entonces ya la alquimia en todas las regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se estaba engañando a la gente, ¿no? ¿Y qué hicieron estos personajes, no? Entonces, todos los esfuerzos que de repente lo utilizaban para conseguir el elixir de la vida se enfocaron más que todo en la preparación de medicinas para ciertas enfermedades corporales, ¿no? De las personas. Ya no se buscaba que una persona tuviera el elixir de la vida y viviera miles y miles de años, sino se buscaba disminuir las afecciones de las personas, ¿no? Y es cuando aparece Paracelso. Paracelso va a ser un médico suizo, ¿no? Un alquimista también, bueno, antes era alquimista, que va a empezar a experimentar para encontrar remedios químicos específicos contra enfermedades específicas, ¿no? Lo importante es que él va a romper los estigmas o romper los prejuicios de esa época. Lo que él rechazaba, por ejemplo, era la creencia médica de esa época, que afirmaba que las enfermedades se debían solo a agentes internos, ¿no? Lo que él hizo fue descartar ese hecho y investigar también y proponer que las enfermedades no solo se surgían por agentes internos, sino también por agentes externos al ambiente del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa edad, recuerden que en la Edad Media, si tenías algo, te tildaban de loco, ¿no? O de repente de algún tipo de brujería o chamanería, ¿no? Si se tenía algún tipo de afección bastante extraña, creían que era algún acto de brujería, ¿no? Entonces te acusaban de brujo, etcétera, etcétera. Entonces, para Paracelso no era así, ¿no? Habían enfermedades que no necesariamente surgían por la persona en sí, sino por agentes químicos externos, ¿no? Y eso fue un gran avance para lo que es la medicina en general. Por eso acá tenemos, ¿no? Lo similar cura lo similar. ¿Qué sucedía? Como ya les había mencionado, para Paracelso, las enfermedades también surgían por agentes externos, agentes químicos, por ejemplo, ¿no? Agentes físicos externos. Entonces él decía, ¿no? Si estos agentes son externos, yo puedo solucionar o puedo curar esa enfermedad con agentes externos, ¿no? Y empezó a crear medicinas a base de ciertos químicos, a base de ciertos metales, ¿no? Que le permitieron encontrar, ¿no? Medicinas para varias afecciones. Y bueno, una de sus obras es la que está acá, ¿no? Sobre el mal de las minas y otras enfermedades de los mineros. Ya hemos dicho que ellos van a realizar observaciones básicamente en lo que es minería. Y bueno, también tenemos a Georg Agrícola. Él va a escribir su libro de Remetálica. Es una de las principales obras que pueden encontrar provenientes de él. En el libro de Remetálica, él va a resaltar lo que es la importancia de contar con ventilación y mascarillas durante los trabajos mineros. Para él fue fundamental tener una buena ventilación y el uso de este tipo de mascarillas, ¿no? Para evitar las enfermedades ocasionadas por el medio ambiente. Y bueno, esa es su obra mayor, por así decirlo, de Georg Agrícola, pero tiene varios aportes a lo que es la medicina en general y la medicina ocupacional, ¿no? Estos dos personajes fueron importantes, como ya les había comentado, porque en esa época se creía que no existía algún agente externo que te provocara ¿no? algún tipo de mal. Generalmente lo asociaban a brujería, ¿no? O de repente a que la persona tenía algún tipo de demonio o algo así, ¿no? Eran creencias pasadas, ¿no? Pero hoy por hoy sabemos que los agentes externos relacionados al ambiente de trabajo también nos ocasionan cierto tipo de comportamientos, ¿no? Incluso el estrés también proviene de los centros laborales. Y bueno, ¿qué sucedió en tiempos modernos? En tiempos modernos podemos resaltar a la siguiente persona, que es Bernardino Ramazzini. Él va a ser el primer investigador en realizar estudios sistemáticos sobre diversas actividades laborales.
lo que hizo Ramazzini fue similar a lo que hicieron ellos, ¿no? Porque rompieron paradigmas, por así decirlo. Se cerraron varios prejuicios. ¿Por qué? Porque Bernardo Ramazzini va a observar las enfermedades de los trabajadores, pero no solo va a observar a las personas, ¿no? Sino va a observarlas dentro de sus centros laborales. Antiguamente, en esa época, se creía de que era denigrante ir al centro laboral y observar las actividades, ¿no? Ir a los lugares de trabajo de las personas que laboraban, ¿no? Y realizarles estudios, ¿no? Entonces, en esa época se consideraba denigrante para un doctor, pero él no hace esto, ¿no? Él rompe ese paradigma y rompe ese prejuicio y empieza a realizar otras observaciones, ¿no? Lo que él hacía era primero observar la supuesta causa del daño, entre comillas, ¿no? Luego realizaba un examen clínico al trabajador para determinar la influencia que tenía el trabajo sobre la salud. De por sí el paso que da es bastante importante, ¿no? Porque antes de repente se observaba y se veía qué tipo de daño tenía, pero él lo que hacía era preguntarte, ¿no? ¿Dónde trabajas? ¿O qué realizas? ¿Cuáles son tus labores? ¿No? Esas preguntas fueron importantes para que él relacione enfermedad con agente, ¿no? Y luego documentaba sobre el tema y finalmente lo que hacía era proponer, ¿no? Normas higiénicas y medidas de prevención individuales y colectivas. No solo quedó en una simple documentación o un simple estudio, sino también empezó a promover estas normas, ¿no? Entonces fue un personaje que aportó bastante a la medicina ocupacional, se le considera como el padre de la medicina ocupacional. Y bueno, luego tenemos un suceso importante, la Revolución Industrial, ¿no? De seguro muchos hemos estudiado en historia, ¿no? Sobre esta época. ¿Qué se tiene en la Revolución Industrial, ¿no? En la Revolución Industrial se introducen máquinas que van a conllevar a una transformación de los procesos de producción, ¿no? En realidad los efectos de la revolución industrial dentro de lo que era la salud fueron bastante considerables, ¿no? Inicialmente no estaban asociados directamente a una causa ocupacional, sino el primer daño que hizo, por así decirlo, en la revolución industrial fue la ruptura, ¿no? De la estructura familiar. ¿Por qué? Porque todas las empresas o todas las corporaciones, ¿no? Todas las industrias se hacinaban en lo que eran las ciudades. Entonces, como las familias tenían que emigrar, o los padres de familia, la gente que trabajaba, tenía que emigrar a las ciudades, hacia las ciudades, se rompe la estructura familiar, ¿no? Y empiezan a haber problemas como, por ejemplo, el alcoholismo y la prostitución, ¿no? Esos eran los primeros problemas que se tenían con respecto a la revolución industrial, pero también este hacinamiento en las ciudades por la migración constante, migración masiva, va a hacer que empeoren las condiciones de saneamiento básico y originen epidemias que van a causar una cantidad de muertes, una suma considerable de muertos durante esa época. Además, como saben, ¿no? Se introdujeron máquinas y para la fabricación de materiales se tuvo que emplear máquinas cada vez más rápidas y entonces las personas que no tenían capacitación sobre el manejo de estas máquinas eran el foco principal, ¿no? De accidentes, de incidentes, de muertes, ¿no? Entonces estas personas eran las que tenían más riesgo. Y recuerden que también en esa época se trabajaban con químicos, ¿no? Químicos bastante peligrosos. Entonces la exposición prolongada de estos químicos que fueron introducidos también va a ocasionar cierto tipo de mortalidad. Y bueno, esas son algunas fotografías de lo que era el trabajo durante la Revolución Industrial, ¿no? Habían cada vez más empresas, más fábricas,
que se asignaban en las ciudades, por lo tanto los trabajadores se iban a estas ciudades a laborar en busca de oportunidades. Y bueno, las ciudades estaban cada vez más hacinadas, ¿no? Y por eso había más epidemias, más enfermedades en las ciudades. Y bueno, esto es más que todo para resaltar que en esa época existía el trabajo infantil, habían niños, ¿no?, que trabajaban dentro de las fábricas. Todavía no estaba, me parece que no estaba prohibido el trabajo infantil. Entonces, menores de edad trabajaban en esas fábricas, ¿no? Entonces también era el blanco de toda la accidentabilidad y los que tenían mayor riesgo, ¿no? Bueno, si vamos adelantándonos, ¿no?, a años más modernos, en 1795 se forma la Cámara, una cámara similar a la nuestra, ¿no? La Cámara de Salud de Manchester. ¿Qué tenía, cuál era la función de esta cámara? Era asesorar a las personas en relación a lo que era legislación, ¿no? Igual que en la Cámara Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, también asesora y brinda cursos virtuales, ¿no?, cursos gratuitos para que ustedes se informen sobre estos temas. Igual, ¿no?, la Cámara de Salud de Manchester también daba asesorías en relación a lo que era trabajos, ¿no?, condiciones de salud en el trabajo. Y también se hablaba, ¿no?, sobre legislar las horas de trabajo, ¿no?, y empezaba a tener mayor importancia este tema. Bueno, otro personaje que está, ¿no?, Ned Ludd. Vamos a seguir avanzando para no quedarnos cortos con los slides. En 1841 ya se va a promulgar la ley de minas. Recuerdan que los primeros estudios se hicieron en minas, ¿no? Por lo tanto, el sector de minería tiene una legislación más amplia, ¿no? Tiene una legislación más, de repente, otros que, si se fijan bien, los primeros estudios que se hicieron y las primeras observaciones que se obtuvieron fueron en lo que era minería, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y por eso les mostré esas fotografías. ¿Por qué? Porque en este año ya se prohíbe a los niños menores de 10 años laborar en minas, ¿no? Y bueno, se crea el cargo de inspector de minas. En 1900, recuerden que en esa época uno de los principales transportes eran los ferrocarriles y las siderúrgicas, entonces se van a tener programas sistemáticos que están enfocados a este tipo de transporte, ¿no? Y también se forma la primera clínica de trabajo, ¿no? Se va avanzando en lo que es seguridad y salud en el trabajo, se aprueba la ley que obliga a indemnizar al trabajador, se realiza el primer Congreso de Seguridad, y a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1919, aparece lo que hoy en día conocemos como Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo surge por el Tratado de Versalles, no sé si recuerdan, ¿no?, un poco de la historia. Y bueno, esta organización hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Y tiene la función, ¿no?, de impulsar lo que es la justicia social y las mejores condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. Se encarga de verificar eso. A finales de la Segunda Guerra Mundial surge también lo que era la ergonomía. Si ustedes han llevado antes nuestro curso de ergonomía, que también se ha dictado de nuestras plataformas, si no, de todas formas pueden entrar al curso de ergonomía, que es bastante interesante, y acá también se habla sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo surge esta ciencia ya como disciplina, ¿no?, científica, porque inicialmente no era una disciplina científica, sino era algo más que todo por instinto, ¿no? Y bueno, en realidad los trabajos cada vez han ido evolucionando más, tanto que el día de hoy los trabajos que se tienen más que todo son trabajos administrativos, ¿no? En ciertas épocas se han tenido trabajos que de repente que eran trabajos más de campo, ¿no? Y ahora se tienen bastantes trabajos administrativos. Por eso se habla de ergonomía, ¿no? La ergonomía estudia todo eso, ¿no? Por ejemplo, los trabajos en oficinas, ¿no? Los riesgos que uno tiene
de repente al realizar movimientos repetitivos, debido de repente a la mala postura, ¿no? Muchas personas creen que la seguridad y salud en el trabajo solo corresponde a lo que es, no sé, los sectores bastante fuertes como minería, construcción, el subsector de electricidad, pero en realidad abarca todos los sectores, ¿no? De turismo, sector administrativo, ¿no? Ahí también se tienen riesgos ergonómicos, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, todos esos riesgos corresponden, ¿no? Dentro de lo que es higiene industrial. Y bueno, también lo vamos a desarrollar en lo que es IPERCE. Así que eso lo voy a dejar para la sesión número 2. Y para explicarles también un poco de ergonomía para las personas que de repente no han llevado el curso, pero si quieren llevar el curso más extenso, pueden matricularse dentro de nuestras plataformas al curso de ergonomía ocupacional. Y de paso para que tengan otra certificación más, ¿no? En 2003 ocurre algo importante, ¿no? La OIT comienza ya a celebrar lo que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuándo es? El 28 de abril. Recuerden que el 28 de abril se conmemora, ¿no? Los esfuerzos que se hicieron para obtener todo ese avance en lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante ese día, recuerden. Y si hablamos de la situación en Perú, tenemos que en el 2011 y 2012 va a realizarse algo importante. Ya hemos hablado de cuál era la promulgación más importante que se hizo a nivel de normativas en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, la promulgación de la ley, ¿no? La promulgación de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, y también de su reglamento, el decreto supremo 005-2012-TR. Y bueno, lo que es evolución de la cultura de seguridad, tenemos esta evolución. Si lo queremos graficar, podemos colocar el índice de lesiones de acuerdo a la cultura o el tipo de cultura de seguridad. Inicialmente fue dependiente, o sea, la seguridad era responsabilidad más que todo del gerente, ¿no? Luego se tuvo un periodo independiente en donde la seguridad era responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Si ocurría algo era porque de repente yo había fallado, yo no había manipulado bien las herramientas, yo me había equivocado, no había estado bien capacitado. Entonces ese es el segundo periodo. Y finalmente el periodo interdependiente es en el que la seguridad ya se atribuye a todos, ¿no? La seguridad es responsabilidad de todos. Y si pueden ver el gráfico, a medida de que se va avanzando, se tiene cada vez un menor índice de las lesiones. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Es de lo que se trata, ¿no? Tratar de disminuir la cantidad de accidentes, de incidentes, de enfermedades ocupacionales